Que el Señor te bendiga y te guarde en esta mañana tan especial. Es mañana que hizo el Señor para que puedas disfrutarla. Este es el programa Echa tu pan sobre las aguas de la Iglesia Cristiana Robles de Justicia y esta servidora, la pastora Nilda Álvarez de Caraballo. Llámanos inmediatamente al 787-259-1155. Es el teléfono de nuestra oficina. Hay un grupo de colaboradoras de radio, el Ministerio Radial, que inmediatamente va a estar atendiéndote y va a llevar tu petición. Va a llevar tu petición delante del trono, porque Dios está alerta. El Señor día y noche está pendiente a nuestras necesidades. Y Él dice, clama a mí que yo te voy a responder. Por lo tanto, en este momento, llámanos. No esperes que continúe el programa porque la línea del teléfono, pues se llena y no te pueden atender. Pero llama inmediatamente al 787-259-1155. Hoy quiero compartir contigo un versículo que el Señor inspiró al profeta Isaías y tiene que ver con un cántico de confianza. Cántico de confianza en la protección de Dios. Y dice así la palabra del Señor. Isaías 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y la exhortación viene con el versículo 4. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, vamos delante de ti, porque necesitamos de esa paz. Necesitamos de esa calma que produce la confianza que tenemos en ti. Y hoy, a pesar de todo lo que nos rodea o los problemas que podamos tener en nuestro hogar, hay algo sobrenatural dentro del que tiene a Jesucristo en su vida, en su corazón, y es la paz prometida. Él dice, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No te turbes, no tengas miedo, ten confianza. Y voy a puntualizar esa frase, ten confianza en el día de hoy. Ten confianza en el día de hoy. ¿Por qué? Porque confianza es vivir con fe. Y si has escuchado la palabra del Señor, la fe viene por el oír y el oír por su palabra. Y su palabra es verdad, porque Jesucristo es verdad. Así que confía en este momento que te encuentras quizás angustiado, desesperada, llena de ansiedad, rodeada de problemas terribles que quizás tú dices yo no los puedo resolver. Hoy Dios te está hablando y te está diciendo que si tú perseveras en Él con todo tu pensamiento, porque confías, vas a tener paz, vas a tener quietud. Y hoy me acompaña mi hija Yatzel, que vive en Sanford, Florida, pero está aquí en Puerto Rico de vacaciones, pero no del Señor. Está activa en todo momento en las cosas del reino. Ella va a compartir conmigo esta palabra y quiero que en este momento ella se presente. Sea el Señor bendiciéndolos en esta hermosa, preciosa mañana que el Señor ha separado para que puedas escuchar lo que Él tiene para ti. Aquí, como hablaba mi mamá, la pastora Nilda, mi nombre es Yatzel Caraballo, pertenezco a la Iglesia Cristiana Robles de Justicia, localizada en Sanford, Florida. Allí estoy junto con la pastora Zoraida, ayudándole allí en este ministerio tan hermoso que el Señor nos ha regalado. El poder ser parte del pueblo de Cristo es más que un privilegio. El poder servirle al Señor para su reino es más que un privilegio que el Señor nos da. Y en esta mañana el Señor tiene una palabra hermosa separada para ti. Para ti que me estás escuchando en esta mañana, el Señor ha separado esta palabra que nos habla sobre la confianza que tenemos que poner en Él y solamente en Él. Aleluya. Cuando tenemos la confianza puesta en el Señor, pueden ocurrir diferentes situaciones en nuestras vidas, a nuestro alrededor. Y cuando tenemos nuestros ojos puestos en Él, nada nos desvía de ese camino. Cuando ponen los ojos en otras personas, en otras situaciones, ahí es cuando viene la dificultad, cuando viene el desvío.
Cuando vienen las situaciones que provocan a nuestras emociones, el sentir deprimido, el sentir un estrés, el sentir diferentes cosas que no vienen de parte del Señor. Porque uno de los frutos que el Señor nos ha dado es la paz que viene de Él, y la paciencia que viene de Él. Así que en esta mañana el Señor te habla, que pongas tu confianza en Él, porque de esa forma Él puede darte la paz que no las puede dar el mundo, como dice la palabra. Él nos ha dejado la paz que el mundo no puede entender. Que tú estés pasando por diferentes situaciones y puedas hablarle a estas personas, y los que no tienen a Cristo no pueden entender cómo es que tú puedes tener tanta calma por la situación que estás pasando. Y es porque tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros, el que nos da la fortaleza, el que nos da la fuerza, que en medio de cualquier situación que estemos pasando podemos ver cómo el Señor abre camino, como en medio de cualquier tempestad que podamos estar pasando, como es el capitán que dirige nuestra barca, en medio de cualquier tormenta, como Él, aleluya, nos da la paz que necesitamos para poder seguir. En medio del desierto que puedas estar pasando, el Señor está para poder ayudarte a caminar. No tienes por qué caminar solo. Él quiere estar a tu lado, pero para eso necesitas, si no tienes a Cristo en tu corazón, si no un día no le has dicho, Señor, por favor, entre en mi corazón, quiero que señorees mi vida. Si quieres sentir esa paz que solo Él puede dar, para poder poner la confianza solamente en Él, tienes que dar ese paso de fe. Y el Señor está dispuesto a poder ayudarte. Él quiere, es su deseo, es su anhelo, el ayudarnos, porque Él no vino a condenar al mundo, como dice la palabra, sino para que el mundo sea salvo por Él. Él no vino para condenarte, sino todo lo contrario, para mostrarte su amor, su misericordia, para que cualquier situación que puedas pasar en esta mañana, pues puedes estar pasando durante estos días, tal vez llevas pasando meses, o situaciones muy difíciles en tu vida, que no sabes qué hacer, que el enemigo te tiene turbado, que te tiene destruido, tal vez deprimido allí en tu casa. Cosas que no vienen de parte de Dios, tal vez de quitarte la vida. El Señor en esta mañana quiere que tú pongas tu confianza en Él. Él quiere libertarte. Él quiere hacer cosas grandes y maravillosas con tu vida. Él quiere usarte con poder. Para eso fuimos creados, con un propósito, pero tienes que buscarlo. Tienes que poner tu confianza en Él y buscarlo para que puedas entender el propósito para que Él fuiste llamado para vivir en esta tierra. No es casualidad que tú estés escuchando en esta mañana este programa. El Señor quiere hablarte de una forma especial y te habla de la confianza. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanece para siempre. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Así que en medio de cualquier situación, aleluya, como dice ese versículo que te acabo de hablar, puede que haya un terremoto en tu vida en esta hora. Pero si confías en el Señor, no te van a mover. Las circunstancias no te van a mover. Puede que tal vez tambalees para un lado y para el otro, pero si estás plantado en Jesucristo, en la roca, no hay quien te mueva de ella. Pon tu mirada en Él y no en lo que está pasando a tu alrededor. Puesta fija en el soberano, en el Dios todopoderoso, en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores. Si tienes tu mirada puesta en Él, vas a ver cómo vas a poder caminar en medio de cualquier situación que puedas estar pasando. Así que sigue escuchando en esta mañana la palabra que el Señor tiene para ti. Asimismo, como dice mi hija Yatzel, hay una paz que Dios ha prometido, pero esa paz está prometida solo para los justos, solo para aquellos que creen, solo para aquellos que son salvos. Por eso pueden cantar como comienza este cántico. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos. Salvación puso Dios por muros y antemuros. Las personas que anhelan tener paz, como en un momento la anhelé yo y la anheló también mi hija, y todos, quizás la mayoría de los que están escuchando este programa, la paz que anhelamos solo vino cuando fuimos salvos. Cuando dejamos a Jesús entrar a nuestro corazón, Él entonces se convirtió en nuestra fortaleza, porque tú puedes disfrutar de una paz espiritual cuando tienes al fuerte adentro como fortaleza. Y por eso el capítulo 25 te habla de eso.
Te dice, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Y te dice el versículo 6, y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Él cambia tu lamento en baile. Él cambia la escasez en provisión. Y cuando aceptas a Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador, como aquel que puede darte paz, es como si estuvieras frente a un banquete suculento, donde estás gozándote de provisiones que vienen del cielo. Sabes que lo más temor que le da al hombre es la muerte. Y aquí te dice que Dios destruirá a la muerte para siempre. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. El Señor Jesucristo destruyó la muerte. Lo más que te causaba a ti temor, quizás te sientes preocupado o preocupada por una enfermedad que tienes en este momento, o que tienen tus hijos, o que tienen tu esposo o tu esposa, o alguien a quien tú amas. La clave está en Jesús. La clave es que puedan aceptar a Jesucristo. Como dice el capítulo 26, versículo 2. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Jesucristo es el camino, es la verdad, es la vida. Y cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón, no a ídolos, no a las 11,000 vírgenes, no a ningún tipo de amuleto o collar que se inventa la gente para tú estar protegido o tener paz. Nada de eso te va a dar paz. Solo Dios a través de su Hijo Jesucristo. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. O sea que te ha dado la mente. En la mente están las emociones. En la mente está la voluntad. En la mente están los pensamientos. Y cuando tú dejas que el Señor los administre, cuando tú pones todos tus pensamientos a los pies de Cristo y se los entrega, no tienes por qué estar en turbación, no tienes por qué estar en completa ansiedad, no tienes que estar sufriendo ataques de pánico, no tienes que estar en amargura, ni en angustia, ni en terror. Él dice, tú guardarás en completa paz a aquel, a ti, a mí, cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Tenemos que confiar en Jehová perpetuamente. Esto es desde que conoces a Cristo, desde que eres salvo, ya pones tu mente en el Señor. Ya comienzas a confiar en todo, en todas tus áreas físicas, emocionales y espirituales, en Dios perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos, para que te sientas protegido, para que goces de un refugio contra todo problema que se levanta contra ti, contra el ímpetu de los violentos que te hacen la vida imposible, contra los enemigos que se levantan contra ti por simplemente tener a Cristo, o contra el temor que quizás te da si estás enfermo, porque viene a tu memoria lo que hizo Jesús en la cruz. Destruyó la muerte para siempre. Por eso en este momento, ¿cómo llegó esa confianza a tu vida, Yatzel? Quiero contarles en un momento dado, en este proceso, en este caminar como cristiano, quiero decirle que, como sabemos, no es un mundo de fantasía, no es un Disney World, ni nada por el estilo. Van a haber procesos difíciles en nuestra vida, en este caminar, pero tenemos el Espíritu Santo, tenemos el ayudador, tenemos en quien poner nuestra confianza. Así que puedo contarles en este proceso, en este caminar hermoso cristiano, también hubo dificultad. Mi esposo y yo, después de muchos años sirviéndole al Señor, hubo un proceso difícil en cual pues tuvimos que separarnos por una circunstancia que sucedió. Y me recuerdo que en ese proceso que estaba pasando, sabemos que el que ha pasado por una separación, tal vez tú la estás pasando en este momento y el Señor está hablando a tu vida.
en un proceso de separación que no viene de parte del Señor, porque sabemos que Dios une los matrimonios y está estipulado en la palabra, aleluya, que el Señor fue el que constituyó esto del matrimonio. Así que la separación no viene de Dios, pero vino una circunstancia en que tuvimos que separarnos, y recuerdo que en ese momento tuve entonces que pues afincarme más en el Señor. Tuve que depositar todos mis sentimientos, todas mis emociones que estaba sintiendo en ese momento, ponerlos en los brazos del Señor. En muchas ocasiones tuve que arrodillarme, clamar al Señor para que el Señor fuese el que guiara mis pasos y no mis emociones. Porque cuando llegue este proceso difícil, así como la separación o tal vez como una enfermedad, tenemos que dejarnos dirigir por el Señor y no por lo que pueda decir nuestras emociones, nuestro corazón, nuestros sentimientos, o tal vez las personas que están a nuestro alrededor, que tal vez en su conocimiento quieren darte un consejo que para ellos creen que es el mejor, pero tenemos que preguntarnos, ¿eso es lo que quiere el Señor en mi vida? ¿Eso es lo que quiere el Señor con mi familia? ¿O me estoy dejando llevar por lo que mis emociones desean en ese momento de frustración, de dificultad? Pues tuve que levantar un clamor delante del Señor por varios días, por varios meses. Mi separación duró por 2 años, estuve separada. En ese proceso me dejé amar por mi amado, que es mi Señor Jesucristo, mi Dios, mi Salvador. Pude meterme más con Él, confiar en Él. Me recuerdo que en ocasiones, pues mi esposo, que estaba separado en ese momento del Señor, yo continué yendo a la iglesia, continué llenándome de la palabra del Señor, continué trabajando para el Señor en ese momento, en ese proceso. Hubieron momentos, ¿verdad?, que sentí desánimo, porque es normal, en el proceso podemos sentir desánimo, pero en esos momentos que me sentí un poco desanimada, pude sentir, aleluya, también pude estar en el altar para sentir la oración en ese momento, fortalecerme nuevamente, seguir en el caminar, confiar en el Señor, leer su palabra, como el Señor habla a través de su palabra es hermoso, nos fortalece a través de ella, y seguir y confiar en el Señor. Y hubieron momentos, como decía, que tal vez el enemigo utilizaba para desanimarme, diciendo a través de mi esposo palabras que yo sé que no venían de parte del Señor, para trabajar en mis emociones, porque así Él hace. Él trata de bregar con tus emociones para poder tal vez sentirte de menos, pero en esos momentos yo veía que eso no venía de parte del Señor y lo echaba hacia el lado. Y yo decía, me recuerdo que yo siempre decía, ¿sabes qué? Contigo, sin ti, yo sigo confiando en el Señor, porque yo tengo mi marido, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero yo estoy orando y yo estoy confiando en el Señor, y yo no voy a tomar ninguna decisión que no venga de parte del Señor. Y me recuerdo que yo se lo decía y él me miraba, mi esposo, y pues se molestaba un poco más, pero yo decía, ¿sabes qué? Yo no voy a tomar decisiones que no vengan de Dios. Si Dios no me dice que me separe, yo no me voy a separar. Así que yo seguí en esos 2 años confiando en el Señor. Sabemos que pues los que tenemos hijos es un proceso difícil, pero yo y mis hijos pudieron ver el testimonio que yo les di. No me separé del Señor, sino todo lo contrario. Tomé más fuerza, me involucré más en lo que hubiese que ver con el reino, y seguí caminando, seguí hacia adelante. El Señor vio el fruto que yo estaba dando, escuchó mi clamor, porque déjame decirte que el Señor escucha tu clamor. Cuando tú te arrodillas, entras en el aposento, derramas tus lágrimas delante de Él, el Señor te está escuchando, el Señor te está viendo. Cuando tú pones tu confianza plena en Él, créeme que Él hará. Él hará, sea lo que sea, pero Él hará. Así que luego de esos 2 años en el proceso, el Señor hizo a su tiempo, no a mi tiempo, porque no es a nuestro tiempo, es al tiempo de Él. Y podemos ver cómo volvió nuevamente en sí, porque en aquel momento el enemigo lo tenía ciego a mi esposo, pero pudo volver en sí. Y ahora los dos le servimos al Señor nuevamente para el reino, y trabajamos para el reino, porque ese es el propósito del matrimonio, es para trabajar para el reino, para Él. Y ahora juntos podemos allí en la iglesia poder trabajar para su reino en diferentes ministerios. El Señor nos sigue usando, pero todo fue puesto por la confianza que tenemos en el Señor. Si yo hubiese puesto la mirada en otra cosa,
no hubiese podido pasar el milagro, pero el Señor tiene el milagro para ti en esta mañana. Confía en Él, por el proceso que estés pasando, no importa cuál sea. Le servimos al Dios de lo imposible, así que no importa por lo que estés pasando, confía en el Señor. Mira cómo me dice aquí en Jeremías 17, 7 y 8, dice: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Así que en medio del proceso por el que está pasando, haz como dice en ese versículo: confía en el Señor, pon tu confianza en Él, porque estamos plantados junto a las aguas, que es Él. Él es el que nos da la fuerza, Él es el que nos da la fortaleza. Las aguas vienen de Él, las aguas vivas vienen de Él. Así que no tengas temor y confía en el Señor y afíncate cada día más en nuestro Padre Celestial. Qué precioso lo que hace el Señor en nuestras vidas. Similar a mi testimonio es el de mi hija. Le servimos al mismo Dios, pero la clave está en perseverar. Y perseverar es lo que trae completa paz, porque nuestro pensamiento está en Dios y en sus promesas, porque somos salvos. Acude a la oración, llámanos al 787-259-1155. El Señor habla en ese capítulo de cómo nosotros podemos continuar perseverando. Nuestros pensamientos tienen que estar conectados con Dios. ¿Y cómo nos conectamos? A través de la oración. A través de la oración tú demuestras que tienes confianza. Porque cuando tú oras estás hablando con Dios. Y tú no vas a hablar con alguien que tú no crees. Por eso la fe se demuestra. La confianza se demuestra cuando tú te metes en el aposento, como dice la palabra. Anda, pueblo mío, en ese capítulo 26, versículo 20. Entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Un poquito más, resiste, métete en el aposento. El aposento puede ser el baño cuando te estás bañando. Puede ser el jardín mientras estás cultivando las matas. Puede ser tu cuarto, la sala, tu lugar, ese lugar que tienes para estar con Dios, para separarte con Dios. Habla con el Señor. Aquí el profeta decía en el versículo 9: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. El que lo busca, lo encuentra. El Señor dice: el que pide se le dará, el que busca hallará, y el que llama se le abrirá. Por lo tanto, clama al Dios que tú crees. Tú crees en Dios. Y el Señor decía: creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo voy a preparar lugar para ustedes. Para donde yo esté, ustedes también estén. No te turbes, no tengas miedo al problema. Jehová es el que te da paz. ¿Sabes lo que dice el versículo 12 de ahí de Isaías 26? Jehová, tú nos darás paz. Es Dios, no la busques ni en los brujos, ni lo busques tampoco en la religiosidad, en los rezos que de nada sirven. No consultes espiritistas, no vayas a que te lean las manos, no busques el horóscopo, nada de eso. Todo eso pertenece a la oscuridad, a las tinieblas. Aquí te dice: Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. ¿Qué ha hecho el Señor contigo? Desde que tú lo aceptaste como Salvador y Señor, y si no lo has hecho, hazlo ahora. Llámanos al 787-259-1155. Dale tu corazón a Cristo. ¿Estás en plena batalla? ¿No tienes esperanza? Quizás estás pasando por el proceso que pasó mi hija o que pasé yo también, que fueron también 2 años. Asimismo, en lo que se desarrollaba una confianza más estrecha con el Dios que nos ha salvado. Quizás te encuentras así, pero hazlo en este momento. Llámanos. Dale tu corazón a Jesucristo. Y si te has apartado, regresa.
Regresa al Señor. No vas a tener paz fuera de Dios, porque Él es el que nos da paz. Él ha hecho en nosotros todas nuestras obras. Él comenzó a tratar contigo desde que le diste tu mente, desde que le diste tu corazón. Él comenzó a cambiar tu lamento en baile. Dice el versículo 16, Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste, cuando permitió el Señor que pasaras por procesos de dolor, pero no para castigarte como nosotros tenemos la idea, físicamente, porque nos castigaron nuestros padres, quizás los maestros. No. Dios al que ama, disciplina y nos atrae con cuerdas de amor. Nos hace ver que solamente Él nos puede dar paz. Por lo tanto, anda, entra en tu aposento, cierra tras ti tus puertas y escóndete un poquito. Por un momento deja que Dios pelee por ti. Deja que el Señor se encargue del problema y de la situación. Recuerda, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, dice el Señor. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Él da fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el huracán, contra el turbión, sombra contra el calor. Y mira que está haciendo calor, pero el calor del infierno es peor. El calor del diablo cuando te oprime es peor. El ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Yo sé que hay violencia contra ti, no solamente física. Quizás a lo mejor estás al lado de alguien que te hace la vida imposible, o quizás estás pasando por un sufrimiento extremo por tus hijos o por alguien en quien amas. Pero el Señor es tu fuerza, es tu fortaleza. Él es el que se encarga de salvarte. Se dirán en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Todo es por la salvación, todo es para perfeccionarte. Las pruebas traen bendición y es para hacerte crecer y madurar. Vamos a cerrar con otro consejo de parte de mi hija y luego vamos a orar. Seguimos con la palabra del Señor. Mira lo que me dice aquí en Proverbios 3, 5 y 6. Dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Así que la palabra es clara en esta mañana. Confía en el Señor con todo, de todo corazón, y no en tu propia inteligencia, no en tus pensamientos, no en tus sentimientos. No te dejes llevar por ellos. Confía en Dios. Métete con Él, dile que Él te muestre, que Él te enseñe por dónde caminar, por el camino donde debes ir. Eres hijo de Él. Si tienes en su corazón, si lo aceptaste en tu corazón, eres hijo de Él. Así que confía en tu Padre Celestial. Vamos a orar para que puedas desarrollar esa paz que le costó sangre a Jesucristo por ti. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias por la oportunidad de poder exhortar, por dar un mensaje que va a penetrar en el corazón de muchos, Dios mío, y va a producir la paz que tú anhelas que ellos tengan. Mira a mi hermano, mira a mi hermana, mira a aquel que está sufriendo en este momento, que está enfermo, Dios, que quizás no tiene esperanza. Mira a aquel que se siente solo o está detrás de las rejas o está en un asilo de ancianos. Mira a aquel que se siente que lo han rechazado y olvidado sus hijos y está en la casa solo. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tu paz no falte. Esa paz prometida, la paz que el mundo no puede dar, que tú la das. No importa lo que nos esté pasando, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por tu amor. Gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde. Este es otro programa, Echa tu pan sobre las aguas, de la Iglesia Cristiana Robles de Justicia. El Señor bendiga tu alma eternamente y para siempre con paz.